Bienvenidos sean a este culto de adoración de la primera iglesia bautista de Saltillo en esta mañana del domingo 12 de julio. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando y queremos agradecerle a nuestro Señor por medio de esta siguiente oración. Les pido que me acompañen, por favor. Gracias, Padre Celestial, porque eres infinitamente bueno, Señorito. Solamente tú mereces nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque tú dispones los corazones para adorarte en espíritu y en verdad. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a comprender todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero que toda nuestra atención esté en estos momentos puestos en ti, Señor, para agradecerte lo que haces por nosotros. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor ahora por medio de la música con el himno 234 del Himnario Bautista. Alma bendice al Señor. Acompáñenme. Cantemos ahora el himno Firmes y Adelante. Muévese poder.
La siguiente familia pertenece a la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Veamos qué es lo que nos dicen. Buen día, hermanos. Un gozo saludarles y decirles que somos la familia Alfaro Gutiérrez. Yo soy Joel, mi esposa Aurelia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de saludarles, de decirles que les extrañamos. Y es muy importante para nosotros compartir nuestra historia de vida. Yo nací en un hogar cristiano. Mi abuelo era el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Tehuacán, Puebla. Posteriormente nos fuimos a La Paz, Baja California, y aunque allá no había obra, mi madre siempre hizo todo el esfuerzo porque los 5 hermanos permaneciéramos en el camino del Señor. Cuando llegué a Saltillo, me reintegré a la Primera Iglesia Bautista y me bauticé el día 8 de abril de 1979. Desde entonces empecé a trabajar, fui el consejero de los embajadores del Rey, fui consejero de los Rayitos de Sol durante muchos años, director de las escuelas de vacaciones, maestro de la escuela bíblica dominical en todos los niveles, desde niños, jóvenes, hermanas, hermanos y hoy en la actualidad adultos. He servido en el diaconado algunos años y he impartido la consejería pastoral. Hermanos, buenos días. Soy Aurelia Gutiérrez Pérez y conocí al Señor hace 36 años. Me bauticé cuando estaba el hermano Bruno Montemayor y acepté al Señor en la misión que tenía la iglesia, que después pasó a ser la Quinta Iglesia Bautista. He trabajado en la obra del Señor allí en la iglesia, en diferentes cargos, y dentro de ellos pues de maestra en la escuela bíblica dominical, en la escuela bíblica de vacaciones. Trabajé también cuando se reinició el Instituto Madero, y dentro de la femenil he tenido algunos cargos con algunos círculos y también en la secretaría de la iglesia cuando el hermano Eliezer Jauregui Garza. Me siento muy contenta y me gusta servirle al Señor. Sin lugar a dudas, Dios sigue bendiciendo a nuestra vida, no importando las circunstancias. Demostremos nuestro agradecimiento a Dios por lo mucho que Él ha hecho en nosotros. Su iglesia sigue avanzando y hoy sigue trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Entonemos a continuación el siguiente himno.
nosotros para la meditación de este domingo en la mañana, les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Filipenses 2, del 1 al 11. Y dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuchemos a continuación el mensaje de parte de nuestro Dios a través de los labios del pastor David Pérez Fernández. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más en el culto y también porque podemos meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, y vamos a reflexionar en los versículos 1 al 11. Y he puesto como título este mensaje: Acción para una buena relación. Acción para una buena relación. Lamentablemente hemos escuchado que en tiempo de este aislamiento que hemos tenido, ha aumentado mucho la dificultad que hay en la familia y se ha traducido en mucha agresión. Lamentablemente en muchos hogares hay agresiones entre la familia, y sé que de sí la relación interpersonal es una situación complicada, pero a través de este pasaje quiero enseñarles que el Señor Jesucristo hizo lo correcto en cuanto a las relaciones interpersonales. Y vamos, hermanos, a meditar sabiendo que nosotros los seres humanos toda la vida nos relacionamos. Empezamos a relacionarnos desde muy temprano con nuestros padres porque nacemos en el seno de una familia. Posteriormente vamos relacionándonos con el resto de la familia, después con el resto de la sociedad, y hay relaciones específicas como las relaciones laborales, pero también hay una relación muy fuerte que es la relación matrimonial. Y hablemos mucho acerca de esto: la relación en la familia, la relación en el matrimonio, la relación en la iglesia y la relación en la sociedad. Y en estos versículos he encontrado en el versículo 1 que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto quiere decir que nuestro Padre Celestial quiere que en nuestras relaciones interpersonales experimentemos consolación, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable y misericordia. No me voy a detener mucho en esto, pero en el boletín ustedes pueden revisar detenidamente estos puntos. También Dios quiere que en todas nuestras relaciones interpersonales tengan un producto, que produzcan algo. Dice el versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Dios quiere que en nuestras relaciones interpersonales produzcamos gozo, empatía, amor, unanimidad. Pero también quiere que en nuestras relaciones personales seamos de bendición. Que en cada una de nuestras relaciones interpersonales seamos de bendición. Pablo dice a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Cómo podemos nosotros ser de bendición? Bueno, pues no haciendo nada que produzca pleito con las demás personas. Y estamos hablando ahí primeramente en el seno familiar, después en el seno del matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, no haciendo nada por vanagloria, es decir, no estar haciendo las cosas para demostrar a los demás que nosotros somos superiores. Que actuemos, dice aquí la Escritura, con humildad y procuremos lo nuestro, pero también procuremos las situaciones de los demás. En este sentido, me ha llevado a preguntarme dos cosas. La primera es, Dios, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo específicamente, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿experimentó toda esta bendición de las relaciones interpersonales? Y obviamente contestamos con un rotundo sí. Pero también, ¿cómo vemos a Jesús? Usted y yo debemos pensar en cómo Jesús estuvo relacionándose con los demás para ver este tipo de relación. Y el apóstol Pablo aquí va a explicarnos cuáles son las acciones que hizo Jesús para poder tener una relación correcta con nosotros. Y esto es lo medular que quiero compartir con ustedes con respecto a las relaciones interpersonales, porque quizá nosotros estamos teniendo algunas dificultades con nuestro cónyuge, con el resto de los miembros de nuestra familia, los hijos con los padres con los hijos, quizá alguna cuestión difícil ahí con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, o quizá simplemente con los vecinos. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Y noto que el apóstol Pablo está también viendo a la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses era una hermosa iglesia, pero tenía algunas dificultades también en las relaciones interpersonales. Y vamos a ver estas 7 acciones que hizo Jesús para una buena relación. Y la primera es: no se aferró. Los versículos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, es decir, se movió de su lugar para poder tener contacto con nosotros. Lamentablemente, nosotros cuando llegamos a la familia, cuando llegamos al matrimonio, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos al trabajo, queremos seguir siendo los mismos y mantener toda nuestra caparazón, mantener todo lo que nosotros pensamos, mantener todo lo que nosotros de alguna forma tenemos por convicciones. Y quizá en el sentido general no es malo, pero para poder relacionarnos, Jesús hizo esto grandísimo. No se aferró el ser como Dios, no se aferró el ser igual a Dios, porque si Él se aferrara simplemente nunca pudiera estar en comunión con nosotros, ya que su misma deidad no le podría permitir acercarse a nosotros. Pero también dice aquí una palabra muy fuerte: se despojó. Se despojó, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Y esto es grande, teológicamente es grande, porque Él autolimitó su poder y lo hizo voluntariamente, porque el versículo dice: se despojó a sí mismo. Nosotros todos tenemos algún poder, tenemos
quizá habilidad o inteligencia para alguna cosa, para ejecutar algo, para hacer algo, y por eso quizá nosotros pensamos que somos superiores a los demás. Lamentablemente, si nosotros continuamos con esta actitud, no vamos a poder relacionarnos correctamente con los demás. Eso lo necesitamos muchísimo en la casa, lo necesitamos muchísimo en el matrimonio, lo necesitamos en la escuela y en cualquier ámbito en donde nosotros nos relacionemos. Se despojó, pero también la Escritura dice que tomó forma de siervo. Es decir, su intención cuando vino aquí no vino como el Rey absoluto que es, como el Dios grande y poderoso que es, sino dice la Escritura que tomó forma de siervo. Y recuerdo mucho esta palabra que dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y recordamos también que identificó las necesidades de la sociedad a la cual llegó, y en ese lugar vino y suplió las necesidades. Recuerdo también cuando cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el Mesías esperado. Y él contestó, mira, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es decir, vino a identificar la necesidad que tenía la sociedad de su tiempo e hizo todo para suplirla, y se relacionó de esta manera, de tal forma que la gente pudo seguirlo. Era riquísimo, era saludable, era hermoso estar con nuestro Señor Jesús en esa sociedad que tenía mucha necesidad. Si queremos nosotros ser servidos por las personas que nos rodean, lo más seguro es que nos vamos a llevar muchas decepciones. Sin embargo, cuando tenemos la actitud de servir a las personas que nos rodean, nos vamos a llevar muchas satisfacciones. Pero también dice aquí la Escritura, se hizo semejante. El versículo 7 en su parte final dice, hecho semejante a los hombres. Es decir, se hizo semejante a aquellas personas con quienes quería relacionarse. Empatizó con aquellas, es decir, se bajó a su nivel, se identificó con ellos. Para podernos relacionar con los demás, debemos ponernos en su lugar. A veces somos tan aferrados a lo que nosotros somos, a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros pensamos, y a veces lamentablemente no tenemos razón de sujetarnos, de estar ahí, sino estamos equivocados. En cambio, Jesús dice, se hizo semejante a nosotros, empatizó con nosotros. Piense cómo es su cónyuge, piense cómo son sus hijos. Hijos, pensemos cómo son los padres, cómo son los compañeros, porque no vamos a poder relacionarnos con ellos a menos que nosotros nos pongamos en su lugar. Y así en cada una de nuestras relaciones. Pero también el Señor Jesús hizo algo más grande, y esto es que se humilló. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No usó de su poder. En algunos momentos él pudo usar de su poder. Cuando él se manifestó como el Mesías prometido, dice que la gente que estaba escuchando en ese momento incluso tomaron piedras para arrojárselas. Y él podía usar su poder, pero él no lo hizo. Cuando fue entregado en el huerto de Getsemaní y el apóstol Pedro incluso le cortó la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes, Malco, Jesús le dijo, ¿no crees que yo podría ahorita en este momento clamar y pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? Es decir, tengo todo el poder, pero necesito cumplir una obra, necesito terminar lo que me mandó a hacer mi Padre, y no echó mano de su poder. Y a veces nosotros nos aferramos tanto a nuestro poder, no nos humillamos. Déjeme decirle que no usó su rango de poder, bajó de señor a siervo. ¿Se acuerda cuando lavó los pies de los apóstoles?
los profetas en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Malaquías y también en el Nuevo Testamento, fue identificado Jesús como Cordero manso. Tenemos tanta ilustración en la vida de Jesús, encontrando cómo pudo relacionarse Jesús a través de la humillación. La humillación es fruto de la humildad. No podemos relacionarnos con la gente si nos andamos peleando con todo el mundo. Tenemos que inclinarnos, tenemos que humillarnos para que de esa manera podamos tener contacto con la gente. Y dice también la Escritura que no solamente hizo estos 5 pasos, sino también obedeció. Versículo 7, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice aquí, obedeció. Y sí, en la vida de Jesús encontramos, por ejemplo, que cuando llegó aquí a la tierra, se sometió a la familia y obedeció a sus padres. Pero también se sometió al sistema religioso judío, se sometió a la cultura de su tiempo, a aquel sistema religioso que había en aquel tiempo. Él pudo estar ahí, desde que era niño pudo estar en las sinagogas. Ya cuando fue mayor y estuvo predicando en su mensaje como Mesías, incluso estuvo en el templo de Jerusalén y cumplió muchos de los rituales o la mayoría de los rituales, aunque algunos estaban equivocados, porque Jesús obedeció. Y mire, también Jesús no necesitaba bautizarse, porque Juan el Bautista lo dijo, yo no necesito bautizarte porque tú no lo necesitas, al contrario, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo con esta actitud de obediencia, es necesario que cumplamos toda la Escritura. Es necesario que cumplamos la ley, es necesario que obedezcamos para poder cumplir nuestros propósitos y relacionarnos correctamente con los demás. Jesús estuvo dispuesto a obedecer. ¿Obedeció? Yo le pregunto a usted, ¿cuánto le es fácil o cuánto le es difícil obedecer? Y yo de manera personal le puedo decir que la obediencia es difícil. Sin embargo, para poder relacionarnos con los demás, con Dios mismo, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes con nuestros padres, necesitamos ser obedientes con nuestro cónyuge, necesitamos ser obedientes, sujetos a las reglas en nuestros trabajos y en todo tipo de relación. Y el último paso que dio Jesús fue morir. Murió, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. En el versículo 8 dice esta afirmación: morir habla de entrega total. Morir habla de entrega total. Morir habla de dar mi vida entera por aquel a quien amo. Por eso, amigos, hermanos en Cristo, si nosotros queremos relacionarnos correctamente con nuestro cónyuge, tenemos que entregar nuestra vida. Si queremos relacionarnos correctamente con nuestros padres, tenemos que ceder nuestra vida. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, y así en cada uno de los ámbitos. Y dice que no solamente fue muerte, sino estuvo dispuesto a ser obediente y a morir, y en la muerte y muerte de cruz. Morir en la cruz es entregar la vida plenamente, satisfaciendo las necesidades más grandes de aquellos a quien amamos. Y Jesús nos ama, Jesús nos amó, por eso entregó su vida en la cruz, haciendo notar que nos ama, y Él procuró completamente la relación con nosotros. Les hacía la pregunta de qué habrá experimentado Jesús, o cómo habrá experimentado Jesús toda esta manera de relacionarse con la gente. Y yo estoy afirmando que sí, pero para que pudiera hacerlo necesitó hacer estas 7 acciones.
Yo le invito a que pensemos cómo estamos nosotros llevando a cabo estas 7 acciones en nuestras relaciones interpersonales. Ya no se aferre a aquellas cosas que le han limitado en su relación con los demás. Jesús tuvo que hacerlo. Y también despójese de aquellas ideas que le están limitando para poder tener una convivencia correcta con sus seres queridos. También tomemos forma de siervo, estemos dispuestos a servir a aquellas personas que nos rodean. Recuerde que le mencioné que querer ser servidos nos lleva a muchas decepciones, pero servir nos lleva a muchas satisfacciones. Hágase semejante también. Hagámonos semejantes a ellos, empaticemos con la gente y eso nos va a ayudar a comprenderlos desde su lugar y no forzarlos a que estén en mi forma de pensar. Pero algo mucho más grande, humillémonos. Necesitamos humildad, necesitamos bajarnos, necesitamos inclinarnos para de esa manera aceptar quiénes son las otras personas y no forzarlos a ser como yo. Necesitamos obedecer la ética, las reglas. Recuerde que aquí el Señor Jesucristo nos enseña que importó más la persona a quien vino a servir que Él mismo. Por eso obedeció. Y otra cosa, estuvo dispuesto a entregar su vida entera. Murió. Cuando haya esta entrega, seguramente que vamos a tener mejor convivencia con nuestro cónyuge, mejor convivencia con nuestros hijos, mejor convivencia con nuestros compañeros, con nuestros vecinos y también en nuestra iglesia. Le invito a que realicemos esta acción. La acción que realizó Jesús para tener buenas relaciones interpersonales con nosotros son las que debemos realizar para construir buenas relaciones interpersonales con todos los que nos rodean. Le invito a que oremos. Padre bendito, es cierto, lamentablemente hay muchas relaciones interpersonales frustradas porque no estamos dispuestos a ceder, no estamos dispuestos a humillarnos, nos aferramos mucho a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos e incluso a lo que nosotros somos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de estas 7 acciones que para que nosotros podamos relacionarnos con los demás necesitamos acción. Porque si nosotros seguimos con nuestras mismas actitudes, lo más seguro es que vamos a frustrar y vamos a llegar a dimensiones tan difíciles en nuestras relaciones. En cambio, ayúdanos a pensar, Señor Jesús, como tú, a ver a la gente como tú la ves y a hacer las acciones que tú hiciste para poder relacionarnos correctamente con ellos. Padre, danos esa disposición, danos esa humildad que necesitamos para poder ver a los demás primero antes que a nosotros mismos, así como tú lo hiciste. El resultado para ti fue grandioso, de tal manera que hoy en todo el mundo hay millones de personas que quieren relacionarse contigo y están en comunión contigo porque es hermoso estar y relacionarse contigo. Ayúdanos también para que nuestros hijos sientan hermoso relacionarse con nosotros, nuestro cónyuge sienta la bendición de relacionarse con nosotros, y así cada una de las personas, y que como iglesia también seamos una iglesia que experimente buenas relaciones interpersonales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siga meditando por favor en este mensaje. Le invito a que también revise el boletín, ahí están todos los pasajes y también todos los puntos. El Señor les bendiga y que seamos de mucha bendición en todas nuestras relaciones interpersonales.